el gas van a moverse de forma más rápida o más lenta. ¿Sí? Cada gas tiene su propia presión parcial. Ya te decía, vean, la presión total del aire atmosférico es de 760 milímetros de mercurio, en promedio, ¿sí? 760 milímetros de mercurio. Si el nitrógeno tiene un porcentaje del 79% y el oxígeno tiene del 21%, entonces la presión parcial del hidrógeno va a ser mucho más alta que la del oxígeno, ¿verdad? Y esto lo podemos calcular con una simple regla de 3. Entonces, ese 79% de los 760 milímetros de mercurio que tiene la presión del aire atmosférico va a representar 600 milímetros de mercurio en presión parcial. El mercurio entonces va a tener una presión parcial de 600 milímetros de mercurio. En cambio, el oxígeno va a tener 169 milímetros de presión parcial, que representa el 21%. Y aquí faltaría más o menos un 1%, ¿no? Que van a, no 1%, 1 milímetro de mercurio de presión para llegar a los 760. ¿Quiénes van a ejercer ese milímetro de mercurio de presión? Los otros gases que están en proporciones muy pequeñas, o en porcentajes muy pequeños, como les decía hace un momento. Entonces, cada gas va a tener su propia presión parcial. Y aquí, ¿por qué es importante hablar de presión parcial? Cuando hablamos de electrolitos, nos referimos a la concentración del electrolito en una solución. Por ejemplo, la concentración de sodio en 1 litro de solución. ¿Cuánto es la concentración de sodio en 1 litro de líquido extracelular? 142 equivalentes litros, ¿no? Esa concentración se refiere a la cantidad de sodio que hay en esa solución, en esa cantidad de líquido. Con los gases ya no hablamos de cantidades en miliequivalentes, miliosmoles. Con los gases vamos a hablar de presiones, ¿sí? La presión que el gas ejerce, ¿sí? Y las presiones ya no se miden en miliequivalentes, ¿no? Se miden en milímetros de mercurio. Entonces, ahora nos acostumbraremos a hablar de que la cantidad del gas que hay, ¿sí? Está reflejada en la presión parcial que ejerce. ¿Sí? Cuanto mayor es la cantidad de un gas, mayor va a ser su presión en milímetros de mercurio. Cuanto menor sea la cantidad de un gas, menor va a ser su presión en milímetros de mercurio. Entonces, vean, el oxígeno, que solo tiene un 21%, un poco menos del 21% en realidad, del porcentaje de gas atmosférico, va a tener una presión parcial de 169 milímetros de mercurio. Perdón, aquí no es 159, ¿ya? ¿Por qué? Porque más 1 sería ¿cuánto? 160. ¿Y cuánto es? 700. ¿Dónde estamos? Aquí son 600 más 159 serían 759 más ese 1 de los otros gases, 760. ¿Sí? Lo estábamos pasando con cuánto? Con 10, ¿no? Por eso no saquen foto de la diapositiva. Estoy en el libro, es trampa la diapositiva. ¿Ya? Bien, entonces,
Ahora, los gases tienen una presión parcial, entonces que se va a mantener la misma presión, ya sea que el gas esté en el aire, ¿sí?, en estado en un ambiente gaseoso, o también el gas esté en un ambiente líquido, ¿sí?, mezclado con el agua. Ahora, no todos los gases tienen la capacidad de solubilizarse. ¿Qué quiere decir esto? Que se mezclan con el agua. El nitrógeno, por ejemplo, no tiene la capacidad de solubilizarse, de mezclarse con el agua. Por eso es que cuando respiramos, el nitrógeno, ¿dónde se queda? Aquí. No entra al organismo, aunque fíjense, tiene una presión parcial alta. Aquí no hay nada de nitrógeno, cero nitrógeno, pero no hay difusión. ¿Por qué? Porque el nitrógeno no se solubiliza en el agua. En cambio, el oxígeno sí se solubiliza. Es un gas que es capaz de mezclarse con el agua y mantenerse como molécula individual en el agua. En cambio, el nitrógeno no. ¿Cuándo el nitrógeno puede pasar al organismo, sabe? Por ejemplo, cuando los buzos, ¿no?, ingresan a una presión a una profundidad muy alta en el mar, entonces la presión misma del mar puede ocasionar que el nitrógeno empiece a cambiar relaciones entre moléculas, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Si ese buzo entrado a 500 metros sale muy rápido, el nitrógeno puede pasar a la sangre, pero en la sangre no se va a solubilizar, no va a mezclarse con el agua, sino se va a mantener con el gas. Y entonces en la sangre va a circular como burbujas de gas. Y su estructura, así como burbujas de gas, va a matar. Y eso lo podemos ver con facilidad también, ¿no? No podemos ver una jeringa de aire al agua. ¿Qué vamos a hacer cuando nos llega? ¿Qué va a pasar? Inmediatamente hace burbujas, ¿no? Este es el nitrógeno, que no se mezcla con el agua. El oxígeno, en cambio, tiene la capacidad de mezclarse con el agua. El dióxido de carbono también tiene la capacidad de mezclarse con el agua. Esta capacidad física y química que tienen los gases, felizmente, si no hubiera un gas que tuviera estas propiedades, no hubiera sido posible la vida tal como la conocemos. ¿Por qué? Porque necesitamos que el oxígeno llegue a las células, ¿sí? Y la única forma que llegue a las células es solubilizándose en el agua. Bien, entonces, cada uno de estos gases va a ejercer sus presiones tanto en un ambiente gaseoso como en un ambiente líquido. Van a seguir ejerciendo sus presiones. Eso gracias a que unos gases son más solubles que otros. ¿Ver? Hay factores que van a determinar la presión de un gas disuelto en un líquido. La concentración del gas, el coeficiente de solubilidad del gas. Hay algunos tipos de moléculas son atraídas físicamente por el agua, ese es el oxígeno. El oxígeno va a ser atraído por el agua, también va a poder ser liberado por el agua, pero otras van a ser repelidas, ese es el nitrógeno, son repelidas por el agua. ¿Y qué pasa cuando si yo meto nitrógeno al agua? Son repelidas por el agua y las moléculas del nitrógeno tienden a juntarse entre sí, formando burbujas de ese gas. Y eso puede ser mortal, ¿no? En realidad, estos buzos que salen muy rápido pueden morir por un problema circulatorio. Ya saben eso los buzos, siempre salen lentamente, ¿no? Se dan un tiempo para
Bien.